Bueno, pues me presento, yo soy Mariano Vilella, tengo el gusto y el agrado de presidir la CIG y bueno, y no solo eso, porque hoy tenemos aquí a Juan José Llena da Barreira, que nos va a hablar de este trabajo que tan extenso y tan importante que ha hecho él. Y bueno, este trabajo se vio materializado en un libro. Y bueno, yo he tenido el gran honor de prologarlo. Así que, bueno, pues sin más, paso a presentarles. En realidad esto lo he hecho mal, ¿no? He presentado primero el libro y luego al autor. Tendría que haber sido al revés. Eh, pero bueno, eh, bueno, pues Juan José Llena de Barreira es un personaje fundamental en la CIG, es el secretario, y bueno, realmente todo un poco recae en él, y la CIG no sería lo que es sin su colaboración eh, fundamental. Bueno, es miembro fundador de la CIG, o sea, está desde el principio, y no solo eso, él es licenciado en Historia del Arte. Bueno, ha hecho un máster en investigación histórica, eh, también es especialista ha hecho una especialización archivística, y bueno, y ha publicado varios trabajos históricos, también un poco sobre un tema que a él le gusta mucho, que es la platería. Ha publicado ahí varios, bueno, pues trabajos acerca de algún linaje de plateros. Ha mezclado ahí su afición de la platería y del arte con la afición genealógica y bueno, y también trabajos de genealogía. Y este libro, En Tronques, es realmente un estudio muy importante sobre bueno, los 84 linajes tradicionales de la villa de Alcolea de Tajo. Ahí, Alcolea de Tajo está ahí muy cerquita, pegada a Puente del Arzobispo, que en la provincia de Toledo, que a muchos les sonará por la cerámica, ¿no? Famosa por la cerámica. Y bueno, Juanjo ha hecho en este trabajo, que es un trabajo que bueno, creo que le llevó 15 años, Juanjo, creo que fueron, ¿no? Dijiste, si no fueron 15, pues por ahí anda. Y, y es un trabajo muy interesante porque él hace digamos que plasma ahí todos los linajes de esta población, sin importar si eran linajes hidalgos o si no lo eran. De hecho, la mayoría no lo son. Entonces resulta un trabajo como debería empezar a haber muchos más, ¿no? Trabajos de genealogía eh, que plasmen un poco los linajes bueno, pues de gente que estuvo ahí en Alcolea de Tajo, que trabajó allí, contribuyó a que toda esa comarca de la Campana de Oropesa, pues sea hoy lo que es, ¿no? Y de la cual pues descienden estos 84 linajes, pues hay muchas familias, por supuesto están emparentados entre sí, pero descienden muchas familias de ellos y hoy ya no están en esa zona, hoy están pues como Juan Joaquín Madrid y en muchas otras lugares de España, sin duda. Así que a mí me parece un trabajo muy importante y, y bueno, ahora Juanjo pues nos va a comentar un poco más sobre él. Sí que quiero comentar porque me he emocionado y he empezado a presentarles a Juanjo y su trabajo y he olvidado eh, contarles un poco cómo va a ir la charla. Juanjo nos dará su presentación, su charla, y luego tendremos un turno de preguntas y respuestas
que todos pueden luego abrir su micrófono para hacer la pregunta y eso sí, vayan poniendo en el chat, pido la palabra y les iremos dando el turno de palabra, pues, bueno, pues según hayan pedido el turno en el chat. Lo que sí, cuando luego pues puedan abrir los micrófonos, abramos el micrófono quien vaya a hacer la pregunta, no todos a la vez, porque si no se mezclan ahí los sonidos y queda todo un poco más farragoso. Así que bueno, dicho esto, Juanjo, dejo el micrófono en tus manos. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, tengo que decir antes que nada y agradecer a Mariano la presentación que ha hecho tanto de mi trayectoria como del libro en cuestión y también el hecho de que si no hubiera sido por Mariano, pues este libro hubiera costado bastante sacarlo, puesto que él ha tenido una importante representación a la hora de lo que es la publicación. Así que desde aquí, gracias. Si les parece, voy a compartir ya con ustedes la presentación de PowerPoint y vamos a hablar un poquito de qué consiste exactamente el trabajo que yo planteo o cuál era mi intención cuando me animé a sacar esta publicación, llamada Entronques, ¿no? Y el caso es que Entronques, como van a ver a continuación, se centra en una localidad muy pequeñita, que es Alcolea de Tajo, que se encuentra justamente en el oeste de la provincia de Toledo. Después veremos un poquito el mapa para que lo puedan ustedes localizar. Y aunque en sí mismo no es un pueblo que tenga una vital importancia a nivel histórico, sí que me parece que el trabajo que yo he intentado plasmar no quiere dar más importancia a la localidad, sino sacar a relucir el pasado de la misma y sobre todo de su genealogía, de sus gentes, de la población que la ha hecho posible, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos una genealogía, dependiendo incluso del origen de cada uno de nosotros, y esa genealogía la mayor parte de las veces no es una genealogía hidalga, como nos decía Mariano, sino que encontramos muchísimas ramas que son, la gran mayoría, ramas del estado llano. ¿Acaso estas ramas no tienen derecho también a ser investigadas y publicadas? Por supuesto que sí. Y esa era un poco la intención. Pero claro, ¿cuáles han sido los motivos que me movieron, en este caso a mí, a publicar un libro de este calibre, ¿no? En primer lugar, tengo que hacer obligadamente mención a mi propia familia, puesto que desde pequeñito yo siempre he sido una persona que he estado en compañía de mis abuelos, de los 4, he tenido la suerte de disfrutar de ellos muchísimos años. Pues yo siempre recuerdo a mi abuelo Eudaldo, que es el que tienen ustedes en imagen, siempre cuestionando. Dionisia, a mi abuela, ¿no? ¿Qué parentesco teníamos nosotros con esta persona del pueblo? ¿Tú te acuerdas? Y mi abuela, que no tenía tanta memoria familiar como él, pues mi abuelo terminaba llamando siempre a algún pariente al pueblo, pues algún primo, alguna prima. Oye, pues bienvenida. ¿Qué parentesco teníamos con fulano de tal? ¿No? Ese interés por saber la vinculación familiar que tenía él o cualquier otra persona del pueblo con otra persona del mismo pueblo, ¿no? Y además ese apego que él tenía siempre por recordar a su madre, que es la mujer que tienen también ustedes en pantalla, a la cual perdió cuando él era muy joven y siempre la tenían en su memoria, ¿no? Ese olor a anís que impregnaba su casa cuando su madre hacía rosquillas de anís. Bueno, pues todas esas historias yo las fui mamando desde chiquitito. Por supuesto, también mi abuela, que es de la misma localidad, pues siempre nos hablaba de las historias del Rincón. Esa finca que tenía su padre a las afueras de la localidad, la cual pueden ver ustedes en la fotografía de la pantalla a la izquierda, una finca inmensa donde se criaban toros, se criaban animales, cerdos, etcétera. Había cuadrillas de jornaleros que araban la tierra y una finca enorme donde además la familia tenía su propia casa, ¿no? Y donde ella pues se crió. Y recuerdo ir siempre con ella y con mis primas pequeñas pues a visitar de vez en cuando la casa, a ver cómo estaba, por supuesto ya en un estado lamentable, pero que allí está aguantando la memoria familiar de la casa. En fin, pues ese testigo familiar es uno de los motivos que a mí me llevó a plasmar y hacer, materializar, digámoslo así, esa historia familiar, tanto de Alcolea como de mi propia familia. Pero por otro lado, yo quería realizar un estudio detallado, demográfico, histórico de la localidad. Porque una de las cosas que debemos hacer hincapié cuando trabajamos con genealogía es en la vinculación entre historia y pasado familiar. No podemos comprender la genealogía de un lugar o de una familia si no la encuadramos en un espacio y en un tiempo concretos. Saber qué acontecimientos les influyeron de lleno en sus vidas. Y, por supuesto, reconstruir sus biografías en la medida de que la documentación nos permite. Por otro lado, otra de las intenciones era la de recopilar la genealogía propiamente dicha de los habitantes de esta población. Como ya nos ha adelantado Mariano, fueron 84 linajes los que se incluyen en la publicación, 84 familias,
todas ellas con sus apellidos correspondientes, que en cuanto empezamos a investigar nos dimos cuenta que entroncaban entre sí. Entonces, eso nos dio pie a titular el libro Entronques, porque al final la mayor parte de las familias que están dentro del libro forman parte de un mismo árbol genealógico, de una misma raíz, aunque con diferentes apellidos. Y esto, bueno, pues era otra de las intenciones, ver hasta qué punto la vinculación de unas familias con otras a través del paso del tiempo crea una red familiar muy potente y que incluso hoy todavía pervive en esta localidad toledana, como puede ocurrir en cualquier otra localidad, tanto en España como Allende los Mares, en América, ¿no? Y por último, mi intención era de ofrecer una especie de mirada transversal. ¿Qué quiero decir con ello? Plantear un estudio en el que no se publique solo la historia de mi familia, que es lo que todos podemos llegar a hacer cuando trabajamos con la genealogía, sino de las familias de esa población. Hacerlo extensible a todos los habitantes de ese pueblo, porque nos va a dar muestra de la historia real de ese pueblo, de la microhistoria o de la introhistoria, como la llamaba Miguel de Unamuno en sus escritos. Entonces, ese amelé de datos, ese amelé de intenciones son las que dieron lugar a la publicación pues, de Entronques, ¿no? Que es el libro que les ha enseñado Mariano y que fue para mí un honor poder sacar en el verano pasado. Bien. Entonces, como hemos dicho que la historia es fundamental para poder conocer cualquier aspecto de la vida social de un pueblo, me van a permitir que haga un repaso histórico de esta población para que ustedes la conozcan, para que ustedes la ubiquen en su contexto y posteriormente hablaré de cómo se ha tratado, cómo he intentado plasmar todo el tema familiar en la publicación. Como les comentaba, Alcolea de Tajo es un pueblo que se encuentra en la meseta peninsular, justamente en la provincia de Toledo. Tienen ustedes un mapa de, bueno, pues en este caso de España, en la parte superior, y en la provincia de Toledo, que es este territorio que se encuentra en rojo. No sé si pueden ver bien el puntero, espero que sí. Y dentro de lo que es la provincia de Toledo, que la tenemos más extensa en la parte inferior, se encuentra Alcolea de Tajo, ya limítrofe con lo que sería la actual provincia de Cáceres en lo que es Extremadura, para que todos nos ubiquemos, ¿no? Y Alcolea de Tajo, digámoslo así, como van a poder ver a continuación, está entre dos comarcas, que son la comarca de la Campana de la Jara, que es esta comarca que aparece en tono anaranjado, y la comarca de la Jara en este caso toledana, que es este territorio que aparece en color verde, que es mucho más extenso. Incido en Jara toledana porque justo al otro lado de la frontera de la comunidad autónoma, esta parte donde está ahora el cursor, se encuentra la Jara cacereña, puesto que antiguamente era una misma comarca, pero con la división provincial pues se partió en dos. ¿Por qué incido en ello? Porque es muy interesante darnos cuenta que según avanzamos en la genealogía del lugar, las familias que poblaron Alcolea de Tajo provienen en su mayoría de los pueblos que se encuentran alrededor de la Jara toledana, que son estos de esta zona, y la Jara cacereña, que son los que no aparecen, pero que estarían justo donde está el cursor. ¿Y por qué digo esto? Porque Alcolea de Tajo no pertenece a la Jara, sino a la Campana de Oropesa, pero hace límite con la Jara. Bien. También digo esto porque Alcolea de Tajo hasta el siglo XIX fue un pueblo minúsculo de no más de 150 vecinos, hasta que a finales del XIX llegó a alcanzar el millar, más de 1000 vecinos. Después veremos el porqué. Pero vamos a retrotraernos en la historia de la localidad, nos vamos a ir al Paleolítico, a unos 30.000 años antes de Cristo, porque son los primeros restos arqueológicos que aparecen en la zona. Como pueden ver, 30.000 años parece antes de ayer, ¿no? Pero es, bueno, pues la época en la que podemos encontrar sobre todo restos arqueológicos de poblaciones nómadas que iban pasando de una orilla a otra del río Tajo. El río Tajo es esta línea azul que pueden ver ustedes en el mapa y que les estoy marcando recorriéndolo con el puntero rojo y que justamente hacen frontera con lo que es el propio municipio actual. El río Tajo divide los municipios. Bueno, pues justamente aquí se encuentra Alcolea, la población, lo que sería el núcleo poblacional. Las residencias actuales de Alcolea están en esa parte. Pero los primeros yacimientos donde encontramos existencia de hábitat humano dentro de su municipio es justamente en este otro punto que acaba de aparecer en pantalla y que se llama Puente Pino. Se llama así porque justamente aquí había un vado, es decir, una zona en la que el río, en épocas estivales, cuando había, pues sobre todo en verano, una bajada del nivel del río, había pequeños vados que permitían el paso de la población de un lado a otro. Y entonces justamente ahí se ubicaron los primeros pobladores de la zona para defender ese paso natural de una zona a otra del río Tajo. Para quienes no lo sepan, el río Tajo es uno de los más grandes de España y es bastante caudaloso, también dependiendo la época del año. Bueno, pues justamente ahí en Puente Pino encontramos las primeras poblaciones, los primeros restos humanos, sobre todo armas de hierro,
algunos elementos bifaces, lo que serían piedras bifaces de época paleolítica, pero sobre todo lo interesante lo encontramos... Uy, se salió la presentación, perdón. Vuelvo a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien, les comentaba que lo interesante de este punto es que justo ahí en Puente Pinos, ya en el siglo IX, encontramos un yacimiento arqueológico de una primera población, que sería la que denominan el Cerro de la Mesa, porque ahí además encontramos casas con un recinto amurallado y diferentes piezas arqueológicas, sobre todo cerámica y bronces, como los que tienen en pantalla, que ya son de un interés notable, ¿no? Muy interesantes son los berracos que aparecieron, que son unas figuras zoomórficas con forma, no se sabe si son jabalís, si son cerdos, pero que, bueno, dieron bastante importancia arqueológica a la región. No obstante, para conocer la historia de Alcolea, de la villa, de lo que es el pueblo en sí, tenemos que que avanzar un poco más hasta la Edad Media, y concretamente hasta la invasión musulmana y los años de Al-Ándalus. Fue bajo el gobierno de Abderramán III, califa de Córdoba, en el siglo IX, cuando la zona del río Tajo, esa zona que hemos visto en el mapa, pasa a ser una zona fronteriza con los cristianos del norte. Así que se crea una red de castillos en torno al río Tajo que protegen de los ataques cristianos del norte. La ciudad principal de esa línea fronteriza va a ser la ciudad de Bascos, que es esta que tienen ustedes en imagen, que se encuentra muy próxima a Alcolea, a unos 12 kilómetros, y que servía como centro comercial y centro militar musulmán contra los avances cristianos. Pero disponía de una serie de torres defensivas alrededor del Tajo que eran surtidas por la propia ciudad de Bascos. Esas torres, por ejemplo, eran lo que es actualmente la fortaleza de Castros, que está arriba a la izquierda, en el término de Villar del Pedroso, a escasos 3-4 kilómetros de Alcolea, y la fortaleza de Espejel, que ya queda muy poco, lamentablemente, solamente parte del torreón del homenaje, que es el que tiene justamente aquí, que se encuentra en el pueblo de al lado, que se llama Val de la Casa, y que también está pues, a unos 10 kilómetros de Alcolea. ¿Qué ocurre? Estos puestos fronterizos estaban acompañados de uno más justo en la orilla contraria del río, que era Alculeia, que es, lamentablemente, lo que no podemos ver porque ya no se conserva, pero que quedan los cimientos, una torre defensiva, que pueden ver ustedes aquí una parte de la construcción, lo poco que queda, en el término de Alcolea de Tajo. De hecho, si se fijan detrás, podrán ver la torre de la iglesia justo arriba a la izquierda y alguna parte del caserío al fondo. Alculeia significa en árabe torre pequeña, alcazaba pequeña, torre defensiva. Y este es el origen de la población actual. ¿De acuerdo? A partir de esa torre irán creciendo diferentes caseríos muy pequeños en origen por musulmanes y que con la conquista de Toledo por parte del rey Alfonso VI pasarán a ser cristianos. De hecho, hay que decir que el pueblo más antiguo que conserva documentación referente a la Edad Media en la zona es precisamente Alculeia, que es esta donación que tienen ustedes en pantalla hecha por el rey Alfonso VI a favor de los arzobispos de Toledo. Es decir, los arzobispos de Toledo tendrán el poder de cobrar los impuestos en el lugar de Alculeia de Tajo, de Alcolea de Tajo. El siguiente hito importante sería la construcción de un gran puente de piedra que permitiera pasar de un lado a otro del Tajo, desde la orilla norte hasta la orilla sur. Y este gran puente lo va a hacer otro arzobispo de Toledo llamado don Pedro Tenorio y que será de importancia vital para Alcolea porque supondrá la creación de un pueblo dentro del propio pueblo. Se creará lo que actualmente se llama como Puente del Arzobispo, que es famoso por su cerámica, como nos ha dicho Mariano Vilella, pero que en origen no fue sino un pequeño barrio de Alcolea. ¿Qué ocurre? Que al terminarse el puente, el rey de Castilla se da cuenta que ese pueblo merece la pena que perdure, es decir, Puente del Arzobispo. Y el arzobispo lo que hace es pedirle al rey que nombre villas, es decir, que le dé privilegio de villazgo tanto a Puente como a Alcolea. Y desde 1390 los dos pueblos convivirán con pequeños roces históricos, porque entre ellos lucharán por el control de las tierras del municipio hasta la actualidad. Ya será el rey Felipe II quien done la propiedad del pueblo, sobre todo lo que serían los impuestos, el señorío, lo va a donar de los arzobispos de Toledo a los condes de Oropesa, cuya castillo-palacio tienen ustedes en la parte inferior y que todavía hoy se puede visitar. Es uno de los paradores nacionales, ¿no? Y desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Alcolea va a pertenecer ya no a los arzobispos, sino al señorío de los condes de Oropesa. Bien.
En cuanto al conocimiento de la población que hay en el pueblo, pues hemos tenido que recurrir a diferentes padrones, censos, matrículas parroquiales, etcétera, porque lo que es el archivo parroquial fue destruido por los franceses en 1808. Entonces tienen ustedes aquí algunos ejemplos de la documentación usada, como ese padrón de vecinos de 1692, que nos da un padrón completo de todas las familias con sus miembros y oficios y edades, que nos permitirán hacer un balance de la evolución demográfica del pueblo. He aquí un pequeño gráfico donde se ve. Fíjense cómo cerca de 1570 tenemos una población en torno a los 240 habitantes que va manteniéndose hasta el siglo XVII y que ya en el siglo XVIII decae hasta casi 90. Pero hay un hecho que se da a mitad del siglo XIX, que es la necesidad de mano de obra, porque la propiedad de la tierra va a hacer, a través de las desamortizaciones, la desamortización, para que nos entendamos, viene a ser la expropiación de bienes eclesiásticos y después su posterior venta, normalmente a burgueses que pudieran comprarlo, para explotar la tierra e intentar obtener una mayor ganancia agrícola. Bien, hay tal demanda de mano de obra que durante el siglo XIX, como pueden ver, la población crece exponencialmente, incluso se llega a tener hasta los 1.200 habitantes, fíjense que llegó a 90 en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX. Bueno, pues a mitad del siglo XX ya tenía 1.200 habitantes, que actualmente se quedaría reducido a unos 900. Bien. El siglo XIX, pues como ya les comento, fue un siglo de mucho movimiento de población. Además, la guerra de la independencia contra los franceses marcó mucho el devenir de la historia del pueblo. Y bueno, pues tenemos diferentes hechos históricos como la compra de nuevas imágenes de la iglesia por parte de algunos vecinos, etcétera. Toda esta historia queda recogida en el libro porque es de vital importancia para comprender las biografías de las familias que aparecen en él. Y aquí, bueno, pues algunas fotos de la finca del Bercial, que es la finca que se expropia y que se vende a un rico burgalés llamado Miguel Gallo, que será él y su hija, doña Clotilde, que la tienen ustedes aquí, como los caciques del pueblo durante finales del XIX y comienzos del XX. También tenemos planos que se incluyen en el libro, donde se pueden ver los callejeros y las casas que había en el propio pueblo, que a través de los protocolos podemos incluso saber quiénes eran los propietarios de cada casa. Y tenemos fotografías ya del siglo XX, una historia muy interesante que no me da tiempo a narrar en esta ponencia, pero que incluye reformas agrarias, revoluciones de jornaleros, visitas de personalidades del mundo de la cultura dentro de lo que se llamaban las misiones pedagógicas de la Segunda República, como por ejemplo Leopoldo Panero, María Zambrano y Luis Cernuda, el poeta, que tienen ustedes a mano derecha, etc. Es una historia complicada, como en sí misma es la historia de España en el siglo XX, pero desde luego muy interesante para comprender esa vida social, esa vida, digamos, biográfica de todos los habitantes del pueblo. Y aquí, bueno, pues una imagen del pueblo tal y como estaba la iglesia antes y después de la reforma, una reforma un tanto discutible a mediados del siglo XX, pero bueno, para que tengan ustedes una visión de cómo es actualmente. Ahora bien, lo que es el corpus de familia, lo que sería el trabajo genealógico en sí, que es gran parte del libro, se compone del estudio de 84 familias, 425 retratos, que nos costó lo nuestro recopilarlos, donados, por supuesto, por todos los habitantes y vecinos del pueblo, y unas 3.000, 3.100 biografías, todas ellas con todo lujo de detalles en el punto en el que se pueden obtener, entiéndase, pues oficios, lugares de residencia, hechos históricos que se hayan podido documentar, referencias de prensa, etc. Bien. ¿Cuáles han sido las fuentes usadas para trabajar la historia familiar de Alcolea de Tajo? En primer lugar, los testimonios orales, porque a través del preguntar a las familias se pueden obtener datos como la naturaleza de personas, oficios, ojo, motes y apodos de las propias familias, porque esto es otra cosa típica de los pueblos, ¿verdad? Pero también fotografías, cartas, por ejemplo, permisos o licencias militares que ha conservado alguna familia, algún testamento del 19 que todavía las familias conservan en Las Trojes. Las Trojes, en esa zona de Toledo, hace referencia a las guardillas, a los almacenes de grano. Entonces, las familias guardaban esa documentación en arcones, en el mejor de los casos, y hasta hoy han llegado varios de ellos. ¿Qué otro tipo de fuentes hemos empleado? Por supuesto, el registro civil. En este caso tienen dos partidas de nacimiento y otra creo que es de matrimonio, si no me equivoco, donde pues, nos ha servido para obtener los datos principalmente desde 1871, que es cuando empieza a funcionar el registro civil en España, hasta la actualidad. Si bien debo de advertir que en el libro no se incluyen datos más allá de los nacidos en 1921 por la Ley de Protección de Datos. Pero en muchas de las ramas hemos conseguido avanzar prácticamente hasta el siglo XVI. Otra de las fuentes que hemos empleado para hacer el trabajo pues han sido, por supuesto, los archivos parroquiales, no solo el de Alcolea,
porque, como les he dicho, el pueblo se nutre de muchísima población foránea en el siglo XIX. Entonces, hay muchas familias, muchos de los apellidos que se trabajan en el libro, que realmente no son apellidos alcoleanos, no son familias de Alcolea de pura cepa, para que nos entendamos, sino que vienen de los pueblos de alrededor. Y para ello hemos tenido que acudir a más de 30 archivos parroquiales de la región para extraer datos de aquellas familias que no eran oriundas de Alcolea. Véase Puente del Arzobispo, Oropesa, la Calzada de Oropesa, Azután, Villas del Pedroso, Val de la Casa, Talavera de la Reina, Calera y Chozas, en fin, un sinfín de localidades. Junto a toda esa documentación, censos, padrones y alistamientos. Hay uno muy curioso para todo aquel que esté interesado en genealogía de lo que es Toledo, la región de Toledo, que sería los alistamientos de la Guerra de la Independencia de 1808. La Real Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo lo que hizo fue alistar y hacer una documentación ex profeso que se conserva, donde están todos los varones de entre 16 y 40 años con sus edades, su estatura, su oficio y el estado familiar en el que se encontraban, ya fuese pues, solteros, casados, casados con hijos, casados sin hijos, etc. Esa documentación es riquísima porque nos ofrece una visión muy particular de todo lo que es la idiosincrasia social de los habitantes de los pueblos de Toledo, incluido, por supuesto, Alcolea de Tajo. Escrituras notariales, pues son fundamentales porque no solamente los testamentos, encontramos compraventas de casas, negocios como por ejemplo compra y venta de ovejas, compras de tierras, obligaciones de abastecimiento de la carne, de la sal, etcétera, del vino, es decir, el comercio que se daba en la propia villa. Por eso siempre intento interconectar lo que sería la parte biográfica de las familias y la parte histórica del municipio, porque aprendemos mucho a través de la historia real, social y económica de la población para saber algo más de sus habitantes. Además, las fuentes documentales que normalmente suelen quedar de lado son las de la prensa histórica, y es que en la prensa histórica podemos encontrar todo tipo de hechos, robos de animales, altercados entre vecinos, asesinatos, temas políticos, nombramientos de alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí he puesto dos. Una de ellas, por ejemplo, es un hombre muerto a puñaladas en Alcolea de Tajo. Pues esto es un suceso que todavía hoy en la población se habla de él y tuvo lugar en 1917. O sea, con ello les digo que han pasado más de 100 años y estamos aquí hablando del asesinato de Gregorio Cabello y Pablo Barreira, ¿no? Bueno, pues es un asunto muy peliagudo, pero que en la prensa podemos encontrarlo. Y por último, también bibliografía, fundamental en cualquier estudio, tanto genealógico como histórico, abordar la bibliografía sobre los temas que estén relacionados con la población o sobre aspectos económicos de la propia comarca, no solo genealógicos, ¿de acuerdo? Porque en el libro de historia de un pueblo, como por ejemplo Puente del Arzobispo, podemos encontrar referencias a sucesos históricos y a personas que vivieron en Alcolea de Tajo. Fundamental siempre el recurrir en este caso, a la bibliografía. Son 84 familias, he puesto aquí los apellidos, por si coincide que alguno de ustedes tienen alguno. Recuerden, por supuesto, que los apellidos, a diferencia de lo que cree el común de la gente, no son familia todas las personas que llevan un mismo apellido, sino que hay miles de familias que no son entre sí parientes, aunque sean o se apelliden igual. Pero bueno, aquí tienen un pequeño repertorio de los mismos y para que se hagan una idea, solamente de estos 84, solamente 6 están documentados en Alcolea antes del siglo XVIII, porque el resto son de gente que llega a la villa durante el siglo XIX, ¿de acuerdo? Pero todos han sido investigados hasta donde se ha podido. No nos hemos cortado donde la familia deja de ser de Alcolea, sino que hemos ido más allá. Por lo tanto, el estudio tiene interés para otras localidades, tanto en la comarca como fuera de ellas. Ahora bien, ¿cómo organizar toda esa ristra de nombres, biografías, fotografías, etcétera? Pues están por apellidos y partimos siempre del tronco más antiguo de ese apellido. Es decir, por ejemplo, si tenemos, en este caso de la familia Ibáñez, el más antiguo que hemos encontrado es este Alonso Ibáñez, nacido en Traspeña de la Peña, que está en Palencia, al norte de España, pues este señor es el número 1. Y a continuación, cada uno de sus sucesores, en este caso sus hijos, tendrían 2 cifras. Ven que el 1 solo tiene, es decir, el tronco raíz tiene un número al que después a los hijos se le añade otro y siempre por orden de nacimiento. 1, 1. A los nietos, 3 cifras. 1, 1, 1. Y así sucesivamente. ¿Cómo sería el segundo hijo del matrimonio de Alonso Ibáñez? Pues 1, 2. ¿Y los hijos de ese señor? Pues 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Y así sucesivamente. De esta forma, mediante esos códigos podemos saber siempre quién es padre de quién y en qué orden se encuentran, digámoslo así, en el nacimiento de los hermanos, ¿no?
Ahí tienen ustedes la explicación de que cada persona tiene su número y que de esa forma podemos localizarlas. También quise añadir una explicación del origen y la tipología de apellidos que encontramos en Alcolea. Es decir, por ejemplo, en Alcolea y en cualquier parte de lo que sería la historia de las sociedades hispanoamericanas, ¿verdad? Pues, ¿qué tipo de apellido es? Pues toponímico, patronímico, apellidos de alcuña, etcétera. Y desmentir esa idea de que todos los apellidos son familia, todas las personas que tienen un mismo apellido sean familias entre sí. Incluye algunas curiosidades. Y es que, saben ustedes que todo el mundo, ahora jugamos aquello de tener el escudo de nuestra familia colgado en la habitación o en el salón o en el despacho. Bueno, pues yo desmiento esto, intento ser franco con quien lee el libro. La mayor parte de las familias no tienen escudos. De hecho, de los 84 apellidos que se investigan, solamente 2 tienen escudo reconocido y documentado, que son en este caso los Ibáñez, los que vienen de Palencia, que tienen ustedes aquí el escudo original de su casa solariega en Traspeña de la Peña, y en este caso los García de Guadiana, que son los que están viendo ustedes en el documento que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde podemos ver tanto el escudo de los García Guadiana como el de los Gutiérrez de Solórzano, que son un matrimonio que pasan a vivir en el siglo XVIII en Alcolea. Pero el resto no tienen escudo y no pasa nada, pero no podemos ir diciendo que lo tenemos. Ya les digo que hay tradición en el pueblo de poner el escudo pintado en cerámica de Puente del Arzobispo en las casas, escudos que la mayor parte de la gente cree que son de su familia y ya les digo yo que no lo son. Por otro lado, también incluimos en el libro varios árboles genealógicos, sobre todo de aquellas personas que realmente son antepasados de prácticamente toda la población actual, tanto de los que viven allí como de los que vivimos ya en Madrid o en otros sitios de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen aquí el de Bárbara Copado, que es una antepasada prácticamente de todo el pueblo, incluido del que les habla, de las que van saliendo diferentes ramas, todas ellas mujeres, y que encabezan el tronco de los Corral, los Barreiras, los Cabellos y los Romanes. O sea, para que vean ustedes que también hemos intentado unir de forma sentimental o casi podríamos decir identitaria a los actuales vecinos de Alcolea con antepasados concretos como esta Bárbara Copado, que además fue la creadora de la gran fiesta que hoy se celebra los 12 de mayo en la localidad. Por último, el libro se cierra con un gran anexo fotográfico, ya les digo, de 425 fotos, que están organizadas con la descripción de los que aparecen en las mismas, siempre haciendo referencia a las biografías que ya hemos analizado anteriormente y, por supuesto, también a los donantes que han hecho posible que ese libro figure en la foto. También una forma de vincular a los vecinos de la localidad con la población. 425 fotos que son un deleite porque todas ellas, muchas son del siglo XIX, ha costado mucho recopilarlas porque incluso estaban guardadas, ya les digo, en las trojes o ya no en álbumes, sino en las casas antiguas del pueblo donde ya nadie vive y hemos tenido que estar rogando a los familiares que nos abriesen las puertas para sacar copia de las fotos. En fin, fue una aventura estupenda y que para mí fue un orgullo poder incluir también en el libro. Junto con todo ello, biografías, historia, estudio demográfico y, por supuesto, fotografías, pues salió adelante el libro de Entronques, de Alcolea de Tajo, que, insisto, ha sido para mí un placer poder presentarles en esta ponencia y que fue un lujo poder sacar adelante para memoria del pueblo, para honrar a nuestros antepasados, honrar a la historia y ponerlo a disposición de todo aquel que pueda estar interesado. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta ponencia, esta presentación tuya de tu libro y que nos has contado también, bueno, pues algunas cosas que en el libro no salen, ¿no? Como lo que te llevó, como todas estas cosas un poco más íntimas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Juanjo Cortés, creo que quiere hacer una pregunta. Bueno, felicidades, tocayo, por la obra. La conozco porque ya hace unos meses que la pude adquirir. Yo una cuestión técnica. Has hablado de registro civil, ¿vale? Que habéis consultado documentos de registro civil. ¿Has podido acceder tú directamente a todo o a través de los familiares has podido documentarte? Solo puedo decir que se está grabando esta charla. No sé si respondo a tu pregunta. Vale. Te has respondido perfectamente, te he entendido perfectamente.
Sí. Para los que no lo sepan, el registro civil es una institución, bueno, como en la mayoría de los países también en Iberoamérica, por lo menos aquí en España, no es de libre acceso. Salvo que tengas un permiso ex profeso, no es de libre acceso y no se puede consultar. Entonces, en este caso, es verdad que, pues a ver, yo tengo bastante documentación del registro civil porque gran parte de mi familia es oriunda de este pueblo, una parte, por lo menos por parte de madre. Pero mucha gente tiene documentación copia en casa y al final también lo que no está en el registro está en la parroquia. Porque al final la parroquia sigue manteniendo todos sus registros a la par que el registro civil. Entonces, bueno, es verdad que el registro civil está vetado, sí, está vetado. Pero ahí está. Bueno, Rocío Sánchez, no sé si nos quiere decir algo. Le mandé unas felicitaciones a Juanjo para que quedaran ahí escritas para la posteridad. Monumental ese trabajo. Cuando sea grande quiero hacer uno igual. Pero también algo. Existen cementerios en la población de la época en la que todavía subsistan, digamos, las tumbas de esas personas, de los troncos sobre todo, del libro. Bueno, del tronco raíz, no, porque, como comentaba en la presentación, muchas veces los apellidos los he seguido investigando más allá del 19. En muchos de ellos ya os digo que llegamos pues, a 1600, 1700, dependiendo de dónde provengan y si se conserva la documentación. Pero sí que se conservan sepulturas antiguas de finales del 19. De Puente del Arzobispo, debo revelar aquí un secreto, que bueno, no pasa nada, puesto que tampoco es una cosa que vaya a salpicar, pero en la torre de la iglesia, digo Puente del Arzobispo porque es que Alcolea está a 2 kilómetros de Puente y la mayor parte de los alcoleanos tienen familia de Puente. Bueno, pues en el interior de la torre se conservan las lápidas de piedra desde 1830, una tras otra puestas en fila, porque cuando quitaron el camposanto antiguo, las lápidas las quisieron conservar. El camposanto antiguo se debió de cerrar en torno a 1905, 1910, que se inauguró el nuevo cementerio, el nuevo, que tiene más de 100 años. Y para no tirar los restos de las lápidas antiguas, se guardaron en el interior de la torre. Y tenemos 2 plantas dentro de la torre, que yo no sé cómo no se vencen del peso de tanta piedra, pero están puestas en fila todas las lápidas. Y yo una vez, con el párroco de Puente, fuimos viendo una tras otra por el mero gusto de verlas, ¿no? Pero sí, se conservan, se conservan. Lo de hacer un libro... Ay, perdón, sí. Alguien iba a decir alguna cosa, perdón. Fernando. Sí, ¿aló? Sí. Sí, adelante. Hola, Juan José. ¿Te oímos mal? Yo creo que es Rebeca, porque me ha salido en la pantalla. Rebeca, si quieres, escríbenos la pregunta en... No se oye, Rebeca. Escucha, si quieres, escríbenos la pregunta en el chat y mientras respondo otra cosa que nos ha dicho Rocío, que sí quería apuntar. Dice Rocío que cuando ella sea mayor quiere hacer un libro como este. Lleva mucho curro, mucha dedicacación. Lo que es escribirlo he tardado unos 3 años. Lo que es investigarlo han sido más de 15. Pero yo lo recomiendo. Recomiendo que demos el salto más allá de nuestra familia e intentemos crear un estudio genealógico antropológico de una región, de una comarca, porque merece la pena. O sea, yo estoy deseando tener tiempo para hacer el de los pueblos de alrededor o incluso el de la comarca. Lo que pasa es que esto han sido 2 tomos. 2 tomos, este es uno. Si hago el de la comarca me saldrán 20, pero yo si tengo tiempo quiero hacerlo. Porque es una enciclopedia. Una enciclopedia. No sé si ahora oiremos a Rebeca. Sería un trabajo grandioso. Grandioso, Mariano, grandioso. Hombre, la comarca entera sería fantástico. Sí, la campana de Oropesa, vamos, además es que hay... La pregunta de Rebeca está escrita en el chat. Sí, adelante. Está escrita en el chat. Dice, se escucha. Mi pregunta es si la documentación lo obtuviste siempre en Toledo o, por ejemplo, en otras regiones o archivos foráneos. En muchísimos archivos, desde archivos a nivel local, en el propio pueblo, en Alcolea de Tajo, archivos locales en los pueblos de alrededor, ya digo,
más de 30 archivos parroquiales que pude visitar, archivos regionales como son el Archivo Histórico Provincial de Toledo, pero también el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, porque es que están limítrofes y muchas veces ahí hay documentación que también es de interés. Pero es que he tenido que recurrir a archivos de Ávila, de Teruel, de Palencia, de Andalucía, también archivos a nivel nacional, como por ejemplo el Archivo Histórico Nacional o el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. En fin, en cuanto uno empieza a tirar de los diferentes hilos que encuentra, pues no es local. La investigación es casi nacional. Mucho archivo y mucha biblioteca. Bueno, pues no sé, oye, quien quiera hacer alguna pregunta, simplemente con abrir el micrófono y hacerla, no hay ningún problema. Supongo que te habrán hecho hijo predilecto o algo así, ¿no? No, hijo, no ha caído Sabres. De tu pueblo. Yo pensaba, digo, me harán cronista o algo así. No. No ha caído. No hay tradición de ello. Por lo menos. ¿Sabéis lo que pasa? Yo no sé que en todos los pueblos viene a suceder igual, pero lo que yo siempre he notado, porque además he ido desde pequeño al pueblo, es esa cosa de los mayores, pero insistente, en siempre estar hilando los parentescos entre unos y otros. Es constante. Yo lo he visto en pueblos, pero como lo he visto en el mío, y no porque sea el mío, no tan exagerado. De hecho, la presentación del libro que tuvo lugar en agosto del año pasado y estuvimos una semana haciendo pequeñas charletas con los vecinos del pueblo, siempre estaba lleno de las personas mayores comentando cosas, vínculos que habían oído sus padres. Todo lo que ya habíamos visto antes de escribir el libro para apuntar cosas, seguían con ello. Hay mucho interés en esos vínculos familiares porque saben que son familia entre todos. Lo saben, y es que lo son, de forma exagerada en algunos casos. Ya tenemos a Fernando Esponda. ¿Cómo lo abrir el micrófono? Sí. Desde acá de América. Perdón, me he perdido. Fernando, sí, que la pregunta o el comentario que hacías en el chat, haznoslo de viva voz. Fernando, si quieres intervenir tú, ábrete el micro. No sé dónde está. Hola. Yo se lo he abierto. Ya está, adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, no, te decía de que los registros que lleva acá el Hotel de los Inmigrantes, buenos días, buenas noches a todos. Acá estamos a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, 2:40 en Argentina. Lo que te decía que los registros que llevan acá son a través del registro civil de la Nación, y he encontrado mi parentesco gracias al SINACO, que me ha permitido tener el acta de nacimiento de mi abuelo, que emigró a la Patagonia en el año 1929, llegó a Buenos Aires y fue a trabajar a la estancia de Menéndez Betti, que son grandes productores de ovejas. Y bueno, como hay una descendencia de vascos, los vascos fueron muy utilizados para esa tarea, sobre todo porque aquí había una extracción de petróleo en esa época, 1907 en adelante. Así que bueno, le quería agradecer por ese registro que han llevado, que han digitalizado muchos de los matrimonios de la zona del Valle de Erro. Bueno, del Valle, perdón, entiendo que es del País Vasco, por lo que está diciendo. Erro, vale, efectivamente. Claro, en este ahí caso, cerquita por ejemplo, de Pamplona. Sí, en Navarra. Claro, Navarra es una zona que era más al norte de España, es otra comunidad autónoma, y es verdad que en esa zona en concreto hay mucha más disponibilidad de los documentos, porque o se ha digitalizado o se ha indexado. El caso toledano, por ejemplo, no. Esto está más en el centro peninsular y es más complicado porque no hay un trabajo previo de digitalización o indexación, por lo menos de digitalización. Entonces, bueno, pero aún así, si uno lo intenta, consigue sacar datos. Al respecto de Argentina diré, por ejemplo, que hay varias familias de Alcolea de Tajo que conseguimos documentar como migrantes en el siglo XIX a finales
a la Argentina, a la zona de Mendoza, y que después volvieron a Alcolea mucho más enriquecidos, todo hay que decirlo, y les llamaban los indianos. Esto es una práctica habitual en España, ¿no? Y de hecho fueron familia que tenía bastante dinero a comienzos del siglo XX de todo lo que consiguieron recopilar en su aventura americana. O sea que sí, también hay ejemplos de ese tipo en el libro. Bien, sí, sí, sí. Inclusive te digo que hay otro de los archivos ahí en Navarra que tiene que ver con los campos de concentración, que nosotros totalmente desconocíamos, que hubo un campo de concentración en la zona de Gurs, creo que se llamó Gurs, que estuvo en la zona de Bear, que le dicen allá Iparralde. Y bueno, descubrí que había uno de los tíos de mi papá que había estado en ese lugar, que bueno, hubo conflictos republicanos, creo que no sé cómo se llama la otra facción de Franco, y que no les permitían salir a la Francia, porque se los acusaba de que eran personas o sujetos peligrosos, ¿no? Lo cual me causó un poco de gracia, pero eran cosas de la época, y está todo registrado, ¿no? Así que veo que llevan muchos documentos. Tenemos a Daniel García Magariños, que ha pedido la palabra, y luego a Pablo César Nieto también. Daniel. Perdón, creo que tenía el micrófono desactivado. ¿Ahora se oye? Sí. Vale, perfecto. Gracias, Juanjo, por la presentación. Una pregunta que no recuerdo si te he hecho, y tengo que comprar el libro para verlo, es si ahí has encontrado personas descendientes también de la zona de La Rioja, simplemente porque sé que hubo riojanos en Extremadura que acabaron allí por cuestiones de la mesta y las ovejas que iban y venían a Extremadura, y no sé si en Alcolea terminaron también algunos. De La Rioja en concreto, no. Del País Vasco, sí. Además, hidalgos. Pues del País Vasco la mayor parte de la población pues, era hidalgo. Pero sí que hay por lo menos 2 de la zona de Aedo, de la zona de Amurrio y... ¿de dónde era el otro? Me parece que era la zona de Vizcaya, pero no recuerdo el pueblo, los Íñiguez de Beitia y los Aedo de Respaldiza, que son los 2 que llegan a la zona. Pero de La Rioja no, o sea, no hay del Solar. En Alcolea. Bueno, o no han aparecido. No, puede ser que los pueblos de alrededor sí, porque me suena. ¿Y andaluces te has encontrado? Sí, andaluces sí. Sí. Tanto jornaleros que suben desde Jaén, como algún administrador de las fincas del Bercial y de los Carrizales, nombrados por los arzobispos de Toledo y por las monjas de Burgos, que tenían propiedades en Alcolea, también. Sí, andaluces sí. Creo que también tenía una pregunta. Pablo César Nieto. Sí, adelante. A lo mejor hay que abrirle el micro. A ver, ya se lo abrí. Adelante, Pablo. Buenas tardes. ¿Me oís? Buenas. Sí, sí, perfectamente. Primero, felicidades por tu libro y por el trabajazo que lleva. Yo te quería preguntar si has tenido algún tipo de dificultad, de escollo ahí con la población a la hora de hacer la investigación oral, de preguntar si se han sido reticentes a la hora de explicarte cosas o... Entiendo. Pues realmente no. Tengo que decir, claro, que les conozco a la gran parte de ellos porque, pues bueno, algunos son primos de mi abuelo o de mi abuela, o, en fin, que he ido siempre al pueblo de niño y todos saben quién soy. Al final te preguntan, ¿quién eres? Pues nieto de fulano y de mengano. Pues ya está. Te tratan bien. También debo advertir una cosa, sí, para los que no sean de la zona, que en Toledo la gente tiene fama de ser arisca, un poco más tosca, ¿no? Y hay que decir que en la zona de Talavera de la Reina la gente es muy abierta a hablar de la familia. Por esto que digo de antes, que siempre hay un interés constante en poder hilar las relaciones de parentesco entre unos y otros. Y esto facilita mucho a la hora de hacer entrevistas orales. De hecho, las he podido hacer también con gente de pueblos de alrededor, por ramas que se terminan yendo de Alcolea en el siglo XX y han estado abiertos a ello. Solo tuve un escollo y fue precisamente a raíz del asesinato de 1917,
que precisamente el asesino no me importa. Vamos, el asesino fue en defensa propia, es familia mía. Y salió una prima de mi abuelo a decirme que cómo iba a contar eso. Digo, pues porque la historia se cuenta de forma neutra y documentada, sin no hay problema ninguno. Y además tuvo lugar hace más de 100 años. Y aquí estamos, no pasa nada, ¿no? Y eso sí que fue una conversación así intensa, pero que hubo entendimiento y no hubo problema. Pero sí, gracias, Pablo. Susana Bustos también ha pedido la palabra. Sí, Susana, adelante. Hola, yo estoy en Chile. He vivido también en España, soy chilena. Me gustó mucho el trabajo y también me llamó la atención porque vinculas a Bárbara Copado como con varias familias y casi siempre cuando se menciona un entronque mencionan hombre y me llamó la atención eso, ella era... ¿había padres desconocidos o cuál era la razón? Eso. No. Bueno, también tenemos que intentar, gracias Susana, tenemos que intentar empezar a abrir un poco nuestra mente y que no solo hay genearcas, también las hay. Hay mujeres que son realmente raíces, troncos de una familia por la importancia de ellas mismas, ¿no? Y en este caso, Bárbara Copado, por supuesto, estaba casada con un señor que se llamaba José Sanz de Bodas, que era el sacristán mayor de la iglesia parroquial del pueblo, pero la que es famosa, el marido no se le recuerda. O sea, yo sí lo he encontrado en la documentación. Pero Bárbara Copado es famosa porque inauguró la fiesta grande del pueblo, un milagro que tuvo lugar un 12 de mayo de comienzos del siglo XIX, en el cual ella fue la que promovió que la fiesta se realizase en función de un milagro que tuvo la Virgen de los Dolores a la hora de salvar las mieses del pueblo durante una gran tormenta de pedrisco, ¿no? Pues de lo que sería un granizo terrible. Entonces, hay que advertir que esta señora, cuando los franceses queman las imágenes de la iglesia durante la Guerra de la Independencia, esta señora es la que pone el dinero para comprar las nuevas imágenes. Entonces, le interesa fomentar la tradición de esas imágenes que ella misma ha comprado. Entonces, es la genearca del pueblo, es Bárbara Copado. El colegio del pueblo se llama Bárbara Copado. Todos descendemos de Bárbara Copado. Y el que no lo dice porque es como una vergüenza. ¿Cómo no vas a descender de Bárbara Copado si es la gran personalidad del pueblo? Por ese motivo es. Bueno, pues Juanjo, yo creo que no, me parece que no hay más preguntas. No. Yo por mi parte vuelvo a dar las gracias y ha sido un placer.